Capítulo 59. El tiempo vuela cuando estás entrenando. ¿No te molestaría? ¿No tienes deberes como Island Kahuna? Pregunté, también emocionada ante la perspectiva de quedarme con Olivia por más tiempo. Si tengo un periodo ocupado como Kahuna, te enviaré con uno de los capitanes de la isla para que te entrene mientras estoy ocupada, dijo Olivia con una sonrisa. Me haría feliz si me dejas de entrenarte, susurró y una sonrisa se dibujó en mis labios. Sería un honor que me entrenaras, Olivia, le respondí con sinceridad y ella me sonrió. Bien. Entonces empezamos mañana. Asentí con la cabeza y en cuestión de minutos estaba dormido y soñando con Paul. ¿Tuviste suerte? La voz de Olivia resonó desde dentro de la cámara en la que habíamos estado buscando durante varias horas. Me froté las manos arriba y abajo del brazo, agradecida de que Olivia me hubiera dicho que comprara ropa de invierno en la ciudad de Malí. La cima del monte Lanakila estaba congelada y habíamos estado buscando en las cuevas de hielo durante días. Empezaba a perder la esperanza de encontrar piedras de hielo, pero estaba decidido a no rendirme. Aún no. Le devolví la llamada, mirando a Bullpix que estaba retosando en la nieve que se había acumulado en la cámara abierta que estábamos buscando por un tiempo. Cuando la solté para que hiciera un poco de entrenamiento y vio dónde estaba, se había cerrado por completo y se había escondido detrás de mis piernas. Le expliqué a Olivia cómo su antigua manada la intimidaba antes de atraparla. Olivia sugirió que la mantuviera alejada de su Pokéball en todo momento mientras estábamos en el monte Lanakila para que pudiera crear recuerdos más felices sobre su lugar de nacimiento. Hoy fue el primer día en el que ella realmente parecía estar divirtiéndose y me sorprendió lo inocente y dulce que parecía estar aquí en la nieve. Me está entrando hambre, así que nos vemos en el campamento y podemos pasar el resto del día entrenando. La voz de Olivia llamó a través de las cuevas interconectadas. Suena bien. Grité de vuelta. Volviéndome a mirar a Bullpix, vi que me sonreía felizmente. Le devolví la sonrisa e incliné la cabeza hacia el camino por el que habíamos regresado a los túneles que atravesaban la montaña como telarañas. «¿Vamos a comer algo?», dije y Bullpix saltó hacia mí, frotando su mejilla contra mi bota. Me agaché y le froté la oreja con cariño, tocando brevemente mi nariz con la fría antes de levantarme y sacarnos de la cueva. Sosteniendo mi mano contra la pared de la cueva, seguí los marcadores que había dejado para asegurarme de poder encontrar la salida del laberinto de cuevas aquí. Estábamos casi fuera de la cueva cuando Bullpix de repente se congeló en seco, con las orejas erguidas y temblando ligeramente. «¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Bullpix?», yo le pregunté a ella. Ella me miró con sus grandes ojos morados pálidos y pude ver el miedo en su expresión. Antes de que pudiera decir algo más, un movimiento proveniente de un túnel de conexión me llamó la atención y me giré, poniéndome naturalmente frente a mi asustado Pokémon. Lenta y deliberadamente, una figura salió del oscuro túnel hacia la luz y sentí que mi boca se abría ligeramente. Estaba mirando al Pokémon más hermoso que jamás había visto. El cuerpo de Alola Ninetales era de un blanco puro, más blanco que la nieve más pura, y los extremos de sus colas, patas y orejas flotantes eran del azul más claro que jamás había visto. Se veía delicada y etérea, pero poderosa y elegante al mismo tiempo. Mientras observaba a los Ninetales salir a la luz, noté que 5 o 6 Bullpix los seguían y, por primera vez, me di cuenta de que mi Bullpix realmente se veía diferente a ellos. El pelaje de mi Bullpix era blanco, pero tenía un tinte casi plateado, en lugar del blanco puro de estos Bullpix, y en lugar de tener acentos de color azul claro, el de ella era de un púrpura pálido. La diferencia de color era apenas perceptible, y sentí una oleada de ira hacia este grupo de hermosos Pokémon, porque sabía que debía ser la vieja manada de Bullpix que la intimidaba desde que estaba agachada y temblando detrás de mis piernas. Ninetales levantó la cabeza con un gesto majestuoso, su cabeza subió un poco por encima de mi cintura y vi que sus ojos viajaron más allá de mí hasta mi asustado Bullpix. Las colas múltiples de Ninetales se estremecieron y ella exhaló una bocanada de aire que se cristalizó en el aire y los Bullpix detrás de ella me miraron con furia. Me crucé de brazos y miré a la manada de Pokémon que sabía que podrían congelarme en un cubo de hielo sin dificultad si quisieran, pero me negué a mostrar miedo. «¿Qué deseas?», pregunté en voz alta, causando que Ninetales me mirara y entrecerrara sus ojos azul cristalino. Encontré su mirada imperiosa con una dura mirada propia, y ella volvió a dejar escapar una gran bocanada de aire por la nariz, sin siquiera molestarse en hablar.
Bullpix es mi Pokémon ahora, ya no tienes ninguna razón para atormentarla, le dije con firmeza. Ninetales negó con la cabeza, haciendo que los largos mechones de cabello que brotaban entre sus orejas se agitaran. El Nintel dio un paso más cerca de mí y gruñó levemente, mirando a mi Pokémon acobardado con evidente desprecio. Mirando hacia abajo a mi Bullpix, mi corazón se rompió un poco, pero más que nada quería que Bullpix se mantuviera erguida y orgullosa de sí misma. Bullpix, dije suavemente y me complació cuando levantó la cabeza y me miró. Bullpix, ¿confías en mí? Pregunté suavemente. Bullpix parpadeó un par de veces con sus ojos de color púrpura pálido antes de asentir lentamente con la cabeza. Bullpix Bull, dijo con su voz tranquila y aguda. Le sonreí y me volví hacia Ninetales, que nos miraba con los ojos entrecerrados. Bullpix y yo te retamos a una batalla, dije en voz alta, devolviéndole la mirada a Ninetales. Ninetales parpadeó una vez y luego dejó escapar su versión de risa. Pude ver a Bullpix marchitarse un poco mientras todos los demás Bullpix se reían también, pero di un paso adelante y me crucé de brazos. ¿Qué? ¿Tienes miedo? Pregunté mientras arqueaba una ceja. Ninetales dejó de reír al instante y volvió a gruñir, moviendo la cola arriba y abajo con evidente irritación. Entonces luchemos. Pero solo tú contra Bullpix, dije con firmeza. Ninetales me fulminó con la mirada y luego ladró delicadamente a la manada de Bullpix que la rodeaba. Como uno solo, retrocedieron varios pasos y encontraron lugares a lo largo del borde del túnel para observar la batalla. Bullpix me siguió hasta un lugar unos metros más abajo en el túnel de la cueva. Su cabeza estaba en alto, pero pude ver sus patitas temblando. Antes de que nos giráramos para enfrentar a su antiguo torturador, me arrodillé en el suelo duro y puse una mano gentil en la espalda de Bullpix. Me miró con evidente incertidumbre y yo le sonreí, tratando de transmitirle algo de confianza. Sé que esto da miedo, Bullpix, susurré en voz baja. Pero has estado entrenando muy duro y tengo una idea de cómo podemos vencerla. Sé que puedes hacer esto si crees en ti mismo. Bullpix parpadeó un par de veces hacia mí y luego vi que la determinación la llenaba. Con un breve ladrido, asintió con la cabeza y se dio la vuelta, plantando los pies en una postura firme mientras yo me ponía de pie y me volvía para mirar a los altivos Ninetales. Sin previo aviso, el Pokémon más grande levantó su hocico y sus 9 colas hacia el techo y dejó escapar un howl puro y agudo. Un ataque cegador de Dazzling Gleam estalló frente a nosotros. Me protegí los ojos durante unos segundos y apreté los dientes, sabiendo que eso le habría hecho bastante daño a Bullpix, cuya defensa especial no era muy alta. Usa Aurora Beam, Bullpix. Instruí. Instantáneamente, el Dazzling Gleam se desvaneció y fue reemplazado por una hermosa aurora boreal que nos rodeó a nosotros y a nuestro oponente. Ninetales dio un paso atrás, mirando sospechosamente la hermosa vista y sonreí, sabiendo que este no era un movimiento que los Bullpix aprendieran naturalmente. Eso significaba que nuestro oponente probablemente nunca lo había visto antes y esperaba que su efecto de reducir a la mitad el daño de cualquier ataque durante al menos 5 turnos fuera suficiente para que obtuviéramos una ventaja. Ahora usa Frost Breath, le ordené. Bullpix se lanzó hacia adelante, abrió la boca y dejó escapar una ráfaga de niebla helada que golpeó a Ninetales y la hizo tropezar hacia atrás. Ninetales gruñó irritada y una vez más levantó la cola y pude ver un ataque de Blizzard materializándose detrás de ella. Súbete y usa extrasensorial. Grité justo cuando la nieve que se acumulaba detrás de Ninetales comenzó a volar hacia nosotros. Con una sonrisa un poco engreída, vi a Ninetales parecer confundido mientras el movimiento normalmente intenso flotaba suavemente junto a Bullpix y a mí, casi sin causar ningún daño. Me alegró que Paul me hubiera dicho que me concentrara en mejorar Aurora Beam para Bullpix. Cuando Ninetales miró la suave ráfaga de nieve con confusión, Bullpix saltó hacia adelante y silbó, provocando que un rayo de poder Psychic descendiera sobre Ninetales. El Pokémon gritó de irritación y dolor, pero saltó lejos del ataque. Dio la vuelta a Bullpix, soltando otro Dazzling Gleam que ahora era solo la mitad de brillante que su primer terrible ataque, pero la brillante pared de poder aún derribó a Bullpix y lo tiró al suelo. «¿Estás bien, Bullpix?», la llamé alentadoramente y ella levantó su pequeña cabeza para mirarme. Sonriéndole brillantemente, extendí una mano hacia ella. «Estoy justo aquí», dije en voz baja. Los labios de Bullpix se tiran hacia arriba en una sonrisa cuando encontró mi mirada. Se puso de pie justo cuando Ninetales comenzaba a crear un ataque S-Beam.
gira para esquivarlo, y luego usa Frostbite otra vez. Yo dije. Con una velocidad inusual, Bullpix saltó y dio un volantazo lateral, fallando por poco al Ice Beam que se estrelló contra el suelo donde había estado. Cuando volvió al suelo, soltó otro ataque de Frostbite directamente en la cara de Ninetale. Ninetale se tambaleó hacia atrás sacudiendo la cabeza para tratar de quitar los cristales de hielo que habían sellado sus párpados. Aurora Vil otra vez, Bullpix, dije, aprovechando la distracción de Ninetale. Una vez más, la hermosa aurora boreal verde y azul apareció a nuestro alrededor mientras Ninetale frotaba su pata delantera contra sus párpados congelados. Sin embargo, incluso antes de que hubiera quitado los cristales de hielo, sus colas se levantaron cuando llamó a otro ataque de Blizzard, que una vez más era la mitad del poder de un ataque normal. Crea un escudo de X para bloquearlo, Bullpix, le instruí. Dejó escapar un determinado Bull. Antes de hacer precisamente eso, el ataque fluyó a su alrededor, pero se derritió al entrar en contacto con las llamas fantasmales de su ataque X. Ninetale finalmente volvió a abrir los ojos y parpadeó confundida ante el escudo púrpura que obstruía la vista de mi Bullpix. Envié el maleficio a Ninetale. Llamé y las llamas se dispararon hacia ella. Ninetale saltó sobre las llamas fantasmales y comenzó a crear un S-Beam nuevamente. Extrasensorial, rápido. Antes de que Ninetale disparara el ataque a Bullpix, otra columna de energía Psychic de color rosa púrpura cayó sobre nuestro oponente. Dejó escapar un grito entrecortado y cayó a su lado cuando trató de escapar del ataque. Con piernas temblorosas, trató de ponerse de pie, extrasensorial una vez más, llamé alentadoramente. Antes de que Ninetale pudiera levantarse, Bullpix envió el ataque Psychic hacia ella. Después de que las olas púrpuras y rosadas desaparecieran, la cabeza majestuosa de Ninetale cayó al suelo y se quedó inmóvil. Bullpix y yo esperamos varios segundos para ver si se levantaba. Una vez que fue obvio que habíamos ganado, corrí hacia Bullpix y la tomé en mis brazos, girándola alegremente mientras sentía su aliento helado suspirando contra mi cuello. Sabía que podías hacerlo, Bullpix. Lo sabía. Grité felizmente. Bullpix apoyó su mejilla contra mi hombro, obviamente exhausto. Acaricié la piel rizada entre sus orejas con cariño mientras me giraba para ver la manada de Bullpix reuniéndose alrededor de los Ninetales que acabábamos de vencer. Sus ojos comenzaban a abrirse y puse suavemente a Bullpix en el suelo y rebusqué en mi mochila hasta que encontré 2 bayas de naranja. Le di uno a Bullpix y luego me acerqué con cautela al paquete de tipos de hielo. Ninetale me miró desde su lugar en el suelo, pero lentamente me arrodillé en el suelo para parecer menos amenazante y luego hice rodar la baya naranja hacia ellos. Uno de los Bullpix se adelantó con cautela y olió la baya antes de tomarla suavemente entre sus dientes delanteros y correr hacia el líder de la manada caído. Después de unos segundos de obstinación, Ninetale finalmente se comió la baya ofrecida y pareció darle una orden al Bullpix que se la había traído, porque corrió por el túnel de conexión por el que habían aparecido hace unos minutos. Ninetale levantó la cabeza y nos miró a mí y a Bullpix, y observé con orgullo cómo Bullpix caminaba hacia mí y me devolvía la mirada con una expresión despreocupada. Ninetale expulsó una fuerte bocanada de aire helado con molestia, pero noté que sus ojos parecían haberse suavizado un poco. Todos nos miramos en silencio hasta que pude escuchar el sonido de los Bullpix regresando. Observé cómo la pequeña cosa emergía de las sombras del túnel y me sorprendí cuando vi que tenía algo en la boca. El cachorro Bullpix miró a Ninetale, quien asintió una vez y luego se acercó a mí y depositó lo que estaba cargando frente a mis pies. Me senté con las piernas cruzadas y recogí el artículo brillante, suspirando ligeramente cuando me di cuenta de que reconocía la piedra en forma de diamante. ¿Es esto, un cristal Z? Pregunté en estado de shock y Ninetale ladró levemente en afirmación. Mirando hacia abajo a la piedra azul cristalina en mi mano, pude ver la forma de un copo de nieve en el centro y miré a Bullpix con deleite. Es un S&Z, Bullpix. Le expliqué emocionada, mostrándole el cristal. Lo vio con entusiasmo, moviendo la cola de un lado a otro. Volviéndome hacia Ninetale y su paquete de Bullpix, incliné levemente la cabeza. Muchas gracias, le dije con sinceridad. Para mi sorpresa, Ninetale inclinó la cabeza hacia Bullpix y hacia mí. Luego se puso de pie lentamente y ella y los otros Bullpix se dieron la vuelta y nos dejaron tan repentinamente como habían aparecido.
Bullpix los vio irse y me pareció ver una breve mirada de anhelo, pero luego se giró para mirarme y sonrió brillantemente, saltando a mi regazo y acurrucándose contra mí cariñosamente. La sostuve contra mí en un fuerte abrazo durante unos segundos antes de levantarme y seguir mis marcadores fuera de las cuevas de hielo. Punto de vista de Paul. Después de dejar a Don por segunda vez, traté de concentrar toda mi energía en entrenar para la Liga Pokémon, pero los primeros 2 meses de entrenamiento me sentí inquieto, irritable y me di cuenta de que estaba empezando a agotarse en mis Pokémon. Y no solo los Pokémon que había atrapado en Alola. Solía cambiar un Pokémon con Reggie para asegurarme de que todos mis antiguos Pokémon estuvieran en su mejor momento y listos para ayudarme en la Liga Pokémon. Mi inquietud me llevó a viajar por las islas, en busca de nuevos terrenos en los que mis Pokémon pudieran practicar. Un día, mientras entrenábamos en Luz Jungle, una voz familiar hizo que me congelara en medio de un comando durante un simulacro de batalla entre Electivire y Torterra. Torterra también se congeló por unos segundos y antes de que pudiera recuperarme de la explosión emocional dentro de mí, comenzó a caminar lo más rápido que pudo hacia la voz, abandonando a un confuso Electivire. Eso me sacó de mi lapso momentáneo de funcionalidad y corrí tras él y me paré frente a él, bloqueando su camino. Como era de esperar, me golpeó la cabeza con un Razor Leaf un poco más fuerte de lo normal cuando me interpuse en su camino, pero le hice un gesto a Electivire para que se retirara cuando parecía que iba a regañarlo por ello. Torterra, no puedo dejar que la veas, dije en voz baja y él me miró con más frustración de lo que pensé que alguna vez le había visto expresar. Solo escúchame, dije y parpadeé sorprendida por la dulzura que se había deslizado en mi tono. Vi el cuerpo de Torterra relajarse un poco y miré a Electivire, preguntándome si debería regresarlo a su Pokébola. Sin embargo, se quedó donde estaba y miró lentamente entre Torterra y yo sin expresión, así que me volví hacia Torterra y me pasé una mano por el flequillo. Yo, no le he dicho esto a nadie todavía porque no quería que te hicieras ilusiones, dije torpemente. Torterra inclinó la cabeza hacia un lado, dirigiendo su mirada hacia el trozo de jungla detrás de mí donde podía escuchar el eco de la hermosa risa de Don. Lentamente le expliqué a Torterra cómo Don y yo nos dimos cuenta de que teníamos sentimientos el uno por el otro y decidí dejarla para evitarle el dolor que otros podrían pasar. Los ojos de Torterra se abrieron con simpatía y yo ignoré obstinadamente a Electivire. Paul nunca le había contado a ninguno de sus Pokémon sobre su infancia y la promesa a su madre. Una pequeña parte de mí esperaba que Electivire no me viera como un debilucho, pero no había nada que pudiera hacer si lo hacía, así que continué con mi explicación. Le conté a Torterra cómo se le había ocurrido Don nuestra apuesta y que le habíamos prometido que no nos veríamos hasta la Liga Pokémon, donde haría todo lo posible para vencerme en una batalla Pokémon. Torterra escuchó en silencio mientras tropezaba con mi explicación y una vez que terminé, los tres nos quedamos en silencio. La risa de Don había pasado hacía mucho tiempo y, sorprendentemente, sentí una extraña sensación de alivio por haberle confiado a Torterra. Lentamente, mi compañero original dio un paso más cerca de mí y levantó la cabeza hacia mí. Sorprendentemente, pensé que entendía lo que estaba preguntando, así que me arrodillé y Torterra tocó suavemente su frente contra la mía. De repente, una enredadera se envolvió alrededor de mi cintura y con un grito me encontré boca abajo, colgando unos centímetros por encima del aire. Torterra me sacudió con firmeza de un lado a otro antes de volver a ponerme de pie y me agarré la cabeza, que daba vueltas por el torrente de sangre. Electivire dejó escapar un gruñido y, para mi sorpresa, Torterra se volvió y comenzó a hablarle con su voz retumbante. Los dos hablaron durante un rato. Electivire parecía pasar de estar confundido, asombrado y engreído mientras me miraba y se cruzaba de brazos. Miré entre Torterra y él vacilante, no exactamente seguro de lo que habían estado hablando, pero pensé que probablemente Torterra le estaba dando su versión de la relación entre Don y yo. Para mi sorpresa, Electivire dejó escapar una risa retumbante y golpeó su mano gigante contra mi espalda con tanta fuerza que caí de rodillas y tuve que apretar los dientes para no clamar. Con una llamarada de dolor, volví a ponerme de pie y, parpadeando rápidamente, observé cómo Torterra y Electivire se dieron la vuelta y comenzaron a caminar hacia donde habíamos escuchado la voz de Don. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Les dije que no puedo verla hasta la Liga Pokémon. Sí sé. Electivire me miró por encima de su hombro simiesco. Me señaló a mí, a Torterra y a sí mismo y luego se tapó la boca con la mano mientras se señalaba los ojos con la otra.
Con el ceño fruncido, miré a Torterra, que me sonreía, y volví a mirar a Electivire. ¿Estás diciendo que quieres verla, pero no le dirás nada? Pregunté sospechosamente. Asintió antes de darse la vuelta y caminar entre los árboles. Sacudiendo la cabeza y preguntándome si dos Pokémon tan grandes como ellos eran capaces de permanecer ocultos, lo seguí lentamente. Para ser honesto, yo también quería ver a Don y no tuve el corazón para devolver a mis dos Pokémon sorprendentemente entrometidos a sus Pokébolas. Los tres caminamos por la jungla durante casi una hora y estaba a punto de dejarlo y volver al entrenamiento, cuando un ladrido familiar resonó entre los árboles. Torterra inmediatamente se giró hacia el sonido amenazante y lo seguía ella Electivire. Los árboles estaban comenzando a escasear, pero antes de que terminaran por completo, vi un destello de cabello azul medianoche entre los árboles, y la suave voz de Don gritó: Fire Blast, Arcanine. Electivire y Torterra se movieron un poco hacia la derecha, donde Electivire pudo ocultar su notable pelaje a rayas amarillas y negras detrás de un arbusto alto. Torterra no necesitó ayuda para camuflarse entre la vegetación. Sin embargo, me quedé donde estaba y observé desde detrás de un árbol cómo Don guiaba con confianza a Arcanine en su batalla contra lo que parecía ser el tótem Lurantisco malo observando al margen. Mientras la observaba, me di cuenta con una ligera alarma de que, por primera vez en 2 meses, toda mi energía nerviosa e inquietud comenzaron a desaparecer. Estaba siendo reemplazado por una sensación de calma y quietud mientras notaba la marcada diferencia en esta batalla en comparación con la última que tuvo Don contra este Pokémon Tótem. No era solo que Arcanine hubiera evolucionado y aprendido mejores movimientos, tampoco. La verdadera diferencia era que tanto ella como sus Pokémon exudaban una sensación de confianza y conciencia. Me sorprendió ver que en más de una ocasión Arcanine ya había comenzado un movimiento antes de que Don terminara su comando. Estaban sincronizados y en control de esta batalla, y me encontré sonriendo cuando Lurantis cayó rápidamente. Mallow se acercó a Don y Arcanine desde un costado. Estaba demasiado lejos para escuchar lo que decía, pero por sus gestos y el tono de su voz, deduje que Mallow le estaba entrenando. Ella y Don hablaron de un lado a otro, mientras se acercaban para ayudar a Lurantis a levantarse y yo negué con la cabeza y sonreí. ¿Está haciendo que otros le entrenen?, pensé con silencioso respeto, y sorprendentemente un sentimiento de felicidad se extendió a través de mí mientras veía a las dos chicas alejarse. Está haciendo todo lo que puede para tratar de ganarme, pensé y me pasé una mano por el flequillo. Mientras veía a Don alejarse, Paul pensó de mala gana en cuando estaba con su madre, el mismo día que eligió a Turtwig como su Pokémon inicial. Durante años se había detenido en ese día y en la promesa que hizo, pero hoy, cuando pensó en esos últimos momentos, recordó cómo le había dicho que quería ser entrenadora, pero que estaba demasiado asustada. Al ver a Don apoyar una mano en la espalda de su enorme Arcanine mientras desaparecían alrededor de una arboleda, por primera vez se dio cuenta de que Don era más fuerte de lo que él creía y no como alguna vez pensó. Torterra. Esta historia continuará.